Bienvenidos a Manuela Espino, Entre Líneas. Y hoy os traigo algo diferente, una charla de esas que no dejan indiferente a nadie. Tengo conmigo a un compañero del sector inmobiliario, gerente de su propia oficina en Valencia, con el que vamos a hablar sin filtros, del gran protagonista oculta de este negocio, el ego. Así que si eres agente o si eres cliente o simplemente quieres saber cómo funciona el mundo inmobiliario desde dentro, quédate porque hoy vamos a hablar de todo lo que casi nadie se atreve a decir. Wilfredo, buenos días. Hola, buenos días. Disculpa, bajo la música. Wilfredo es gerente de TM3 Inmo en Valencia. Mil gracias, primero de todo, por estar aquí, porque sé que tienes una agenda muy ocupada, de locos, pero hoy vamos a divertirnos y sacar mucha verdad de este sector. Así que voy con la primera pregunta. ¿El ego inmobiliario es el cáncer que está matando a este sector? Bueno, buenos días. Gracias, Manuela, por invitarme. Y nada, decirte, ¿el ego inmobiliario es el cáncer? Por supuesto, es más que un cáncer. Yo diría que es un virus. De hecho, se propaga más rápido de todo lo que se creen que no lo tienen. Hasta que pierden clientes, operaciones, reputación y sobre todo que muchos agentes no son conscientes de ello hasta que tienen, como diría yo, una bofetada de realidad. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo cuando más has dicho lo del virus. Ciertamente es como un virus que se propaga como el que tuvimos en la pandemia, que bueno, no vamos a, o sea, por ponerle un poquito así de, que tampoco no es que de gracia, ¿no? Pero es así, es un virus que bueno, que corre como la pólvora. ¿Cuántos agentes se creen Messi, pero juegan como en tercera división? Pues mira, yo creo que muchos, porque se compran un traje, tienen un buen coche o un coche de renting, que ni siquiera a veces es suyo, se sienten unos cracks o unos fenómenos, pero cuando toca negociar o escuchar al cliente, ahí se nota si eres Messi o solo llevas la camiseta y eres un buen negociador, con cursos, aprendiendo. Vamos, yo diría que demasiados. Sí, totalmente. Hay sobre todo las típicas fotos que ves en las redes sociales, ¿no? Que Exacto, exacto, parecen sacadas de cuando les entregan el Balón de Oro. exacto. El cliente que te dice cómo hacer tu trabajo es un visionario, o un dictador con dinero. ¿Qué opinas? Yo aquí creo que depende, porque si aporta ideas que suman, puede ser un visionario, pero tampoco podemos dejarnos llevar por él. El problema está cuando solo quieren mandar sin saber. Evidentemente, ahí es un dictador con dinero que pronto se dará cuenta de que su plan no funciona y de hecho una buena venta se puede ir al traste por este tipo de cliente. Sí, correcto. Y si no, también el típico cliente que le pasas el anuncio y te pone, a ver si me sale la palabra, perdona, te pone pegas hasta en las comas. Ay, mira, es que si pones aquí una coma, se va a entender mejor. Ay, tú tienes que respirar hondo. Venga, vamos a poner la coma y se lo voy a volver a enviar con la coma. Exacto, exacto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que un cliente nos rectifica hasta la forma de poner las fotografías? Así, así, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. El ego es la verdadera razón por la que la gente dice, prefiero a mi cuñado antes que a un agente, para no pagarnos. Exacto. Pues exacto, porque muchos agentes hablan más de sí mismo que de la solución que el cliente necesita. Y entonces el cliente dice,
para eso pongo a mi cuñado, mejor dicho, cuando dicen a mi cuñado es, para eso me lo pongo a vender yo mismo, porque yo creo, que yo sé, que yo tal. No, eso es un error garrafal. Nosotros estamos aquí precisamente por todo nuestro bagaje, cursos, experiencias que también son enriquecedoras, etcétera. Correcto. Es más, el cuñado o esa persona misma que lo quiere poner tendrá un máster en hacer una barbacoa. Tal cual, En esto, ya te digo yo tal que cual, no. tal cual. ¿Cuántas operaciones se han podrido en la mesa solo porque un agente abrió la boca de más? ¿Qué opinas? Pues más de las que nos gustaría admitir. Un comentario fue de lugar en el momento equivocado y adiós operación. ¿Cuántas veces hemos estado, yo como gerente que he tenido comerciales, que han ido más deprisa de lo que deberían y han comentado algo y en ese momento justo era la frase que menos tenía que haber dicho? Pero bueno, también la experiencia se adquiere con errores. Pero sí, sí, una gente que abre la boca más de lo normal. Nosotros estamos para ayudar a las necesidades, no nuestros egos, como hemos hablado al principio. Correcto. Y además, a ver, yo siempre digo, tenemos dos orejitas y una boca. Y más de uno, 3 veces al día que la abra. El resto que la cierre, por seguridad. Exacto, exacto. ¿Crees que el ego vende o solo sirve para disfrazar la mediocridad? A ver, el ego puede vender una vez, pero ese cliente seguramente no va a repetir, porque lo único que de verdad vende son los resultados, el servicio, la confianza. Si de 10 operaciones tú con ego vendes una y las otras 9 no, Correcto, es mm, correcto. si no Totalmente ves... de acuerdo contigo. Sí. Además, nuestro sector es mucho, pues eso, lo que has dicho tú antes, de ayudar a personas y si tú ayudas a esas personas correctamente, las ayudas bajo la honestidad, bajo el respeto, el boca a boca y te van a recomendar. Y, Exacto. pues eso, con el ego vas a vender una vez y luego ya se van a olvidar de ti. Es que este negocio va de personas, no va de números. Eso es lo que tiene que Correcto, entender tanto la gente como los propios vendedores. exacto. Sí, sí. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Cuando un cliente te dice, "Uf, tus fotos son una basura", después de haber pagado el fotógrafo, claro, tú tragas saliva y ¿cómo lo gestionas? ¿Qué haces en ese momento que te dice el Ay, cliente eso? pues, aunque suene extraño, con una sonrisa de oreja a oreja muy profesional y pensando, menos mal que yo no soy fotógrafo y que soy yo que va a conseguir que vendas tu casa, aunque no te gusten las fotos. Nada, sonreírle, admitirle, "Oh, sí, tranquilo, pero bueno, seguramente las fotografías que tú haces en tus viajes con tu familia tampoco son un de profesional, son las típicas fotos turísticas. Deja que yo haga mi trabajo, que seguramente sabe lo que estamos haciendo. Y muchas veces contratamos a profesionales. Que a ti no te gusten no significa que no son buenas. Al contrario, a lo Correcto. mejor son mejor de lo que tú piensas para enganchar a ese potencial cliente. Mm. Sí, sí, a mí la verdad que no me pasa mucho, afortunadamente, la verdad que el fotógrafo que tengo trabaja súper bien, pero siempre hay algún cliente que le dice, ay, pero es que parece más grande de lo que realmente es. Entonces les explico un poco, digo, no, ¿sabes qué pasa? Que coge desde este ángulo, es como cuando tú miras, ¿no? Cuando tú miras a una persona, no solamente estás viendo de frente, tú estás viendo por aquí y estás viendo por aquí. Entonces ese tipo de objetivo es el que utiliza el Así es. fotógrafo. Y parece que sea más grande, pero realmente no. Pero sí, a veces les cuesta entenderlo. Siguiente pregunta. ¿El ego inmobiliario es lo que separa a los vendehumos de los que realmente facturan?
Por supuesto, el vendehumo se alimenta de su ego y el profesional de resultados. Lo que no podemos entender es el típico vendehumos que sí, que a lo mejor en otro trabajo ha sido un comercial muy bueno, pero aquí, repito, no va de números, va de personas y al final los resultados con esas personas son lo que realmente hace que el cliente esté satisfecho. El vendehumos, pues bueno, lo hará, como hemos dicho antes, una vez bien, pero las demás veces no transmite confianza. Perfecto, me ha encantado tu respuesta. Gracias. Si tuvieras que elegir trabajar con un agente lleno de ego o un cliente lleno de ego, ¿con cuál prefieres perder dinero? A ver, yo con el cliente, porque si la gente además de perder dinero, pierde tiempo, reputación y hasta paciencia. Sí. Yo, Y luego sinceramente, el cliente. al cliente lo dejas de ver, pero a la gente lo sigues viendo en la oficina. Eh, Así exactamente. que mejor. ¿Qué anécdota tienes donde el ego reventó una operación que ya estaba cerrada con lazo y todo? Pues, ahí tendría varias, pero bueno, recuerdo una vez de un comprador y vendedor que estaban de acuerdo en todo. El agente contrario, por quedar como el salvador, pidió un cambio absurdo en la escritura y, y al final el resultado fue que el vendedor se enfadó, el comprador se hartó y la operación se cayó por ego puro. Además, este comercial dejó de trabajar con nosotros porque yo no me lo podía creer. Estábamos casi ya a punto de firmar. Y por querer hacerle al vendedor una gracia de, mira, como que yo sé esto, hizo un cambio que no nos dimos cuenta y cuando el oficial nos leyó, pues mira, este cambio tal, el vendedor se mosqueó, ¿eh? Al final lo pudimos salvar, pero en extremis, vamos, la operación estaba reventada. De hecho, hasta el del banco dijo, si vais a hacer ese cambio no se puede firmar. Tal cual, ¿eh? Y yo, vamos, me puse, no sé si a ti te habrá pasado alguna anécdota así, pero bueno, A ver, parecidas y tengo varias. a mí lo que me ha pasado cuando cuando empecé, porque mis inicios fueron en una franquicia, porque a pesar de que yo empecé con mis padres en Barcelona hace más de 20 años, en el año 98, pero claro, cuando llegué aquí a la isla, pues no conocía nada y claro, primero tenía que introducirme en una inmobiliaria para conocer la isla y hacer mi cartera de clientes. Y bueno, cuando estábamos firmando el contrato de arras, no se le ocurre decir a mi compañero, uy, pues yo lo hubiese vendido más caro. Pues ya está. Pues no firmó. La botella se tuvo que volver a cerrar, o sea, y volver a empezar de nuevo con con la venta. Y ese comprador, claro, ese comprador no estaba dispuesto o sea, él quería en el precio que se había acordado y no estaba dispuesto. Y al final, pues no se firmó esa tarde el contrato de arras. O sea que, eh, en fin, así que es lo que nos suele pasar, ¿no? A veces en el día a día, que siempre Exacto. tiene que abrir alguien la boca cuando no, lo que hemos dicho antes de la pregunta de antes, No lo debe, exacto. abre la boquita lo justo. Sabemos Siguiente pregunta. más por lo que Dime. callamos, sabemos más por lo que callamos muchas veces. Totalmente, totalmente. El silencio hace más que te pongas ahí a soltar y a soltar y a soltar. Exacto. Mm. ¿Qué anécdota? Perdona, esa ya te la había hecho. ¿El ego es gasolina para tener éxito o dinamita que explota en tu cara? Dinamita, sin duda, porque te impulsará un momento, pero más tarde o temprano explotará y tendrás más de un problema seguro. Y acabarás convertido como las hogueras de San Juan. Tal cual, tal cual, tal cual. Y además es que es cuando tenemos el ego tan subido, yo creo que en todos los trabajos, pero en el nuestro es muy potente porque puedes tener una euforia que realmente no existe y te Total. crees
Mira, el ego, estábamos hablando del ego. Estoy subido, esto es una maravilla. No estás mirando por tu cliente, estás mirando por ti. Y eso te va a estallar en la cara. Sí, totalmente. Ayer me pasó algo, pero lo hablaremos en otro momento. Corramos un tupido velo, Vale. que es largo. Bien. ¿Quién tiene más ego? Esta será la última pregunta, Wilfredo. ¿Quién tiene más ego, los agentes de lujo o los que empiezan y creen que ya lo saben todo? A mi entender, los que empiezan. Un agente de lujo normalmente ya va con experiencia, ya ha tenido demasiados tropiezos como para que es invencible. El novato todavía no sabe que no sabe, porque realmente sí, habrá tomado algún cursito para empezar, algún gerente le habrá enseñado, esto está hecho, pero no es tan sencillo. Nuestro trabajo tienes que saber un montón de cosas como desde fiscalidad, como jurisprudencia en herencias. No somos abogados, pero tenemos que saber de qué estamos hablando. Y no Totalmente. responder nunca nada que no sepas. Cuando no sabes algo, lo mejor es decir, mira, para asegurarme de mi respuesta, voy a hablarlo Correcto. con un especialista, un abogado, un fiscal, etcétera. Correcto. Eso mismo le decía a un cliente el otro día, el lunes por la noche concretamente, que estábamos esperando a los clientes inquilinos que venían de Alemania para hacer la entrega de llaves de la casa de alquiler que se le había alquilado. Y de eso precisamente, ¿no? Porque estábamos hablando sobre el tema del alquiler del seguro de impago, ¿no? El seguro de alquiler de impago. Y yo estaba con una aseguradora que ya no trabajo con ella porque el compañero, pues la verdad, tenía una manera de hablar tan déspota y con tanta falta de respeto que a mí no se me ocurre. Vamos, ya a mis clientes nunca les digo, ay, pues no lo sé, no, digo, mira, pues voy a hacer la consulta porque quiero asegurarme de que esto es así. Entonces hago la consulta, ¿vale? Pero es que el compañero simplemente le pregunté, mira, me está preguntando el cliente si este gasto lo puede él deducir a la declaración y tal. Dice, ay, pues no lo sé, que se lo preguntas a sus asesores fiscal. Y yo, mira, Todo. digo, vale, Pepito, por poner un nombre, pero si llevas más de 20 años en la aseguradora, no sé, no te ha pasado con algún cliente. No, 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 no. Y claro, yo no voy a perder el tiempo ahora que llame él a su asesor y pregunte. Error, error. Esto es surrealista, o sea, pero ¿en serio? A ver, que yo no dejo de ser una clienta tuya, que te está dando clientes para que firmen seguros de alquiler contigo. O sea, no, Exacto. no, ¿cómo puedes responderme así? Pero bueno, Lo lógico es, mira, no tengo la respuesta ahora entera o correcta, o prefiero asegurarme sin decir que, lo tú has dicho, decir que no lo sabes. Oye, mira, voy a consultarlo para asegurarme y ya está. correcto, Y buscamos soluciones. De hecho, nuestro trabajo es justamente eso, buscar soluciones. En fin, exacto. tendríamos para otro debate con ciertas prácticas de algunos comerciales. Pues, Wilfredo, yo aquí con mi chuletilla, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo, por hablar con tanta claridad. Creo que hoy hemos desmontado unos cuantos mitos y sobre todo hemos dejado claro que el ego en este sector puede ser gasolina Sí. o dinamita y convertirte en una hoguera. Pues Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has muy estado? bien. A ver, Manuela, tú y yo nos conocemos desde hace un tiempo, hemos hecho un curso juntos y me has hecho sentirme muy cómodo. Son preguntas que deberían hacerse en este sector muchas veces y sobre todo mirarnos hacia adentro y ver qué estamos ofreciendo a nuestros clientes, porque así sabremos qué ofrecer. Y Totalmente. gracias a ti.
A ti sobre Nada. todo porque, bueno, te seguimos en Instagram y nos encantan tus vídeos porque son naturales y genuinos, pero vamos, como tú misma eres. Gracias, gracias, Wilfredo. Y a vosotros, gracias por acompañarnos hasta aquí. Si os ha gustado esta charla, dejad vuestro like, compartidlo con ese amigo que se cree Messi en el sector y suscribiros al canal, porque vienen más entrevistas igual de sinceras que esta. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, vender casas no va solo de ladrillos, va de personas.